Capítulo 26. 5 tipos de hierbas, puedes seguir adelante, lo tengo bajo control. Esta vez. Lo has hecho bien. Dijo Li Youran con calma mientras miraba al hombre vestido de verde. De repente, el hombre vestido de verde se excitó, apretó los puños y respondió. Este subordinado volverá. Sus acciones fueron como si las palabras bien hecho fueran un alto nivel de alabanza. Li Youran asintió ligeramente, su cara todavía permanecía tan tranquila como el agua. El hombre vestido verde retrocedió con su cabeza hacia abajo por 10 pasos antes de dar la vuelta. Después de darse la vuelta, se alejó con grandes zancadas. Fue entonces cuando soltó un largo suspiro de alivio. No se atrevió a soltar un jadeo mientras estaba frente al joven maestro. Escucha, inmediatamente ve a informar a mi abuelo que está actualmente en el palacio con su majestad, informarle que Tang Ban Li trajo un grupo de expertos a nuestra residencia Li. Pero no te preocupes. A pesar de que su llegada no será una buena cosa, también representa una buena oportunidad. Hay pros y contras para cada situación, todo depende de si podemos captar los beneficios. Li Youran sonrió débilmente, su cabello oscuro ondulaba entre los suaves vientos. En la oscuridad, resonó un sonido afirmativo. Después de un corto tiempo, esa persona se fue con un rápido nivel de velocidad. Hun Maxi logró escapar de esta vez, permitiendo a la familia Hun la fortuna de permanecer fuera de ella. Sin embargo, si el viejo duque Tang causa bastantes problemas para la familia Meng, entonces la familia Meng será forzada a un lugar muy difícil. Cuando eso suceda, todo lo que el abuelo tiene que hacer es actuar, haciendo que la familia Meng y Tang se conviertan en enemigos. Podemos traer a la familia Meng a nuestro lado, podríamos incluso ser capaces de hacer que se sometan. La familia Hun solo tiene a Jun Maxi como su sucesor, hacer planes para lidiar con ellos no será difícil. En cuanto a la familia Dugu, todavía no podemos movernos en contra de ellos, o más bien no somos capaces de. Li Youran suspiró ligeramente. Extendió sus manos limpias, blancas y delicadas. Parecía como si temiera molestar el tranquilo ambiente de los árboles peonia, sacó un trozo de hoja. Bajando la cabeza, miró plácidamente la hoja verde y dijo, pero aún así, es no tan malo. Al menos, es interesante. De lejos, se oyó el sonido de los cascos estruendosos. Pronto, el sonido llegó ante las puertas de la residencia. Li Youran sonrió suavemente. Alzando las cejas, ordenó, abre las puertas y saluda al mayor duque Tang con la máxima cortesía. Terminando la frase, sus delgados dedos de repente se movieron hacia afuera. Su cuerpo emitió un destello de amarillo y la hoja en su asa salió volando con un resplandor dorado, se incrustó silenciosamente en el tronco del árbol de peonía. Al mismo tiempo que la hoja verde se disparaba hacia el exterior, un relámpago repentinamente destelló, las nubes se elevaron, alcanzando los cielos de arriba. El temible viento empezó a soplar. En el momento en que el relámpago destellaba, las ropas blancas de Li Youran fueron arrastradas hacia arriba por el viento violento. Con un destello, su cuerpo erguido desapareció del patio. ¿A dónde se fue Hun Xie? El lugar al que se dirigió Hun Xie fue uno que el abuelo Hun no podría haber imaginado ni siquiera en sus sueños más salvajes. Este lugar era uno que el abuelo Hun había creído absolutamente que Hun Xie nunca entraría en toda su vida. Este fue el lugar donde Jun Maxi había sufrido una fuerte paliza 2 veces. Cada uno de estos golpes lo dejó incapaz de salir de la cama por medio mes. Además, estas 2 palizas fueron las únicas 2 veces desde el nacimiento que tuvo que sufrir de violencia doméstica. Y ese lugar era la localización del tío tercero de Jun Maxi, el patio de Jun Buyi. Jun Buyi dedicó toda su vida al ejército. Incluso su vivienda estaba ubicada lo más cerca posible de los campos de entrenamiento militar de la familia Jun. Jun Buyi estaba anormalmente callado mientras se sentaba en su silla de ruedas. Barrió su mirada a través del jardín de flores y miró a los guardaespaldas de la familia Jun que se ejercitaban dentro de los terrenos de entrenamiento. Su expresión cambió, el corazón ausente de un guerrero parecía haber sido reavivado. Hun Xie estaba en cuclillas ante él, sus manos utilizando el misterioso arte de desbloquear la fortuna del cielo mientras inspeccionaba las piernas de Jun Buyi. Comprobó de arriba a abajo y de abajo hacia arriba.
Él revisó muy cuidadosamente, de cada centímetro de tendones a cada fibra de músculos. Hace un mes, el cuerpo de Hun Xie no contenía ni siquiera un rastro de energía interna, lo que le hacía imposible revisarlo. Ahora, aunque no solo poseía energía interna, sino que se titulaba como el primer arte eterno, el arte de desbloquear la fortuna del cielo. Como tal, Hun Xie quería comprobar cuidadosamente otra vez para asegurarse de que nada estaba mal antes de decidir el método de tratamiento. Después de un largo tiempo, Hun Xie, que estaba empapado en sudor, dejó de revisar. Se levantó con los ojos iluminados. ¿Cómo es? El rostro cincelado de Hun Buyi parecía indiferente hacia el resultado, mientras él le preguntó con un tono claro. Sin embargo, su par de puños estaba firmemente apretados, las venas en el dorso de sus manos palpitaron explosivamente. Era obvio que su corazón no podía permanecer tranquilo. Aunque tomó nota de los ojos iluminados de Hun Xie, no pudo creer que sus piernas, que habían estado paralizadas durante tanto tiempo, podían tener alguna esperanza de ser restauradas. Hun Xie fue su última y única esperanza. No se atrevía ni siquiera a preguntarle a Hun Xie si podía curarse y solo le preguntó cómo es, su deseo de una respuesta afirmativa era tan alto. Su condición no puede ser considerada optimista, pero no hay necesidad de ser pesimista, Hun Xie sonrió. Hay una necesidad de ejercer algunos esfuerzos, pero estoy seguro de que puedo permitir que se levante de nuevo. Excelente. Hun Buyi ya no podía abstenerse de expresar felicidad en su rostro. A pesar de la emoción, había cierto escepticismo. Después de todo, un sinnúmero de médicos de renombre mundial habían evaluado sus piernas antes y concluyeron que era inútil. Incluso si últimamente estuviera actuando de manera extraña, ¿cómo podría el sobrino libertino tener la capacidad de curarlo? Sin embargo, Hun Buyi, que era como un hombre que no tenía intención de esperar a la muerte, trataría de agarrar incluso una paja para poder sobrevivir. Incluso si este sobrino de él solo se jactaba, solo terminaría siendo decepcionado una vez más. ¿Cómo podrían los forasteros comprender el estado mental del tercer maestro Hun? Voy a enumerar las hierbas necesarias. Tío tercero tendrá que hacer arreglos para que la gente las compre. Siempre que se puedan obtener estas hierbas, creo que el día en que el tío tercero se levante de nuevo no estará demasiado lejos. Dijo Hun Xie. Muy bien. ¿Qué hierbas son? ¿Alguna de ellas es especialmente rara y cara? Arreglaré inmediatamente a nuestros hombres para que lo busquen. Hun Buyi se puso muy ansioso. Flor de galleta intestinal, hierba de corazón común, hierba de nube hojas, raíz cortada. Persistente y loto de meridiano ardiente, Hun Xie enumeró 5 tipos de hierbas en una sola respiración. Naturalmente, había declarado los nombres dados a estas hierbas en este mundo. Durante los últimos días, había estado buscando en todos los libros de medicina en el edificio de la biblioteca, ya que los nombres de estas hierbas que conocía son diferentes de los de su vida pasada. Afortunadamente, el edificio de la biblioteca posee un número significativo de libros de medicina. Hun Xie fue capaz de encontrar lo que necesitaba siguiendo la información médica de las hierbas. Usando ese método, encontró el nombre de las hierbas en este mundo. He oído hablar de la hierba de corazón común, de la flor de galleta intestinal y de la raíz cortada persistente. Pero, ¿qué clase de hierba es la hierba de 9 hojas y el loto de meridiano ardiente? Hun Buyi frunció el ceño. Él era alguien que había estado buscando una cura para su condición durante mucho tiempo, su experiencia con el conocimiento de la medicina se puede decir que era absolutamente extraordinaria. Sin embargo, no conocía esas 2 hierbas. Lo que fue aún más sorprendente fue que estos nombres realmente salieron de la boca de Hun Xie. Hun Xie sonrió mientras sacaba un libro de su pecho. Mostró a Hun Buyi una foto de una planta del libro de plantas. Esta es la hierba de 9 hojas, y este es el loto del meridiano ardiente. Entre las hierbas que he enumerado, el loto del meridiano ardiente es bastante difícil de encontrar, ya que rara vez se ve. El resto de las hierbas son bastante comúnmente vistas y deben estar disponibles en el almacén médico de nuestra residencia. Si no lo están, entonces deberían estar disponibles en las tiendas médicas de la ciudad. Genial.
Los ojos de Jun Buyi miraban con fiereza las pocas hierbas del libro, como si fuera un tesoro inestimable, su voz temblaba. Ha sido una década entera. Finalmente pudo sentir un hilo de esperanza ante él. Capítulo 27. Muéstrame tus verdaderas habilidades, tío tercero. Si nuestro almacén médico no tiene las hierbas que necesitamos, entonces tendrá que pagar un trato especial por el detalle. No solo debemos enviar a una persona para que vaya a comprar las hierbas necesarias. Si es posible, envíe algunos de ellos, cada uno encargado de comprar una de las hierbas. Lo más importante, nadie debe saber la razón del por qué deben comprar estas hierbas. Incluso si otros no saben lo que estas hierbas combinadas pueden hacer, debemos actuar para prevenir cualquier cosa que pasa así. De hecho, debo comprobar cuidadosamente todas las hierbas, incluso después de haber terminado de recogerlas antes de procesarlas. Jun Xie continuó. A partir de ahora, nuestra familia Jun está en declive, muriendo día a día. Pero una vez que el cuerpo del tío tercero sea restaurado, la situación se volverá totalmente diferente. Creo que hay muchos que desean que el tío tercero se quede paralizado para siempre. Y es por eso que este asunto requiere la máxima discreción. Una vez que el tío tercero sea capaz de ponerse de pie, entonces usted se convertirá en un triunfo escondido para nuestra familia Jun. Tío tercero, creo que entiendes lo que quiero decir. Correcto. Jun Buyi miró a su sobrino con una sensación de placer. Maxi, has madurado. Incluso si pierdo la oportunidad de estar de pie otra vez, con usted en nuestra familia Jun, creo que nuestra familia no caerá. Jun Buyi había entendido naturalmente las palabras de Jun Xie. Sin embargo, para haber escuchar esas palabras saliendo de su boca, además de la cantidad de reflexión y planificación a largo plazo dentro, le había causado a Jun Buyi el sentirse muy exaltado. Jun Xie soltó una débil sonrisa, volteando la cabeza hacia el otro lado. Para alguien que había sido el asesino número uno en el mundo, el estar siendo elogiado como tal, has madurado. De alguna manera se sentía muy embarazoso. Jun Xie se sentía incapaz de recibir una alabanza tan. En su mente, él estaba agradecido. Agradecido de que la alabanza fue Maxi, has madurado. Si la alabanza hubiera sido Jun Xie, has madurado. Si eso sucediera, su rostro sería tan bueno como perdido. Si alguien de su vida pasada llegara a saber que alguien había hablado con el monarca malvado de tal manera, se podría asfixiar a la muerte en el acto. Maxi, ¿qué piensas del entrenamiento de los guardias de nuestra casa? Mientras escuchaba los rugidos lejanos o el vigor y observaba los robustos cuerpos empapados de sudor del entrenamiento, Jun Buyi sintió una sensación de inquietud la cual no había sentido hacía mucho tiempo. Nada más muestran estilo pero no esencia. Cuando Jun Xie, que estaba en medio de su ensueño, escuchó la pregunta, respondió sin vacilar. Ni siquiera escondió el tono de desdén en su voz. ¿Estilo pero no esencia? Jun Buyi se rió mientras sacudía la cabeza. Afirma que estos entrenamientos hechos por los guardias de nuestra casa con el cultivo del séptimo u octavo nivel de Shen Qi son solo estilo, pero no esencia. Maxi, estas palabras tuyas son realmente algo. ¿Puede esto incluso considerarse entrenamiento? ¿Qué efectos tendrá esta formación? Replicó Jun Xie. Este tipo de cosas en el mejor de los casos puede considerarse un régimen de ejercicio. ¿Cómo se puede llamar entrenamiento? No importa cómo lo mire, son simplemente un montón de gente ociosa que se unen para ejercitar su forma de cuerpo. En realidad, incluso el efecto de mejorar la forma de su cuerpo no está realmente allí. Realmente no veo cómo este entrenamiento podría ayudarles en el campo de batalla. O debo decir, que no les ayudará a infligir ningún daño a sus enemigos en caso de que enfrente a alguien. La manera en que lo veo, no hay diferencia entre ellos y una ola de alimento desechable. Ellos son simplemente un grupo de personas normales, con nada en ellos, perdiendo tiempo y esfuerzo con sus entrenamientos sin valor, ni más ni menos. ¿Alimento desechable? ¿Entrenamiento sin valor? Jun Buyi no pudo contenerse y gritó, levantando las cejas. Maxi, sé que no te gusta practicar artes marciales, por eso no entiendes la importancia de la formación básica. Pero aún así, no puedes menospreciar a estos hombres. La ignorancia no es algo terrible,
pero permitir que tu ignorancia insulte a estos soldados es inaceptable. Todos y cada uno de estos hombres son veteranos de guerra de élite de 100 batallas. Es solo porque ahora no hay más guerras que ellos convirtieron en nuestros guardaespaldas de la familia Hun. Cada uno de ellos ha demostrado ser un hombre de verdad. Consideraré sus palabras anteriores como una broma ocasional. Pero si te atreves a insultarlos de nuevo, entonces no me culpes por ser cruel. Este tipo de palabras no pueden utilizarse ni siquiera como broma. Cuando terminó sus palabras, Hun Buyi de repente lanzó un aura impresionante. A pesar de que tiene una disposición tranquila, Hun Xie también se sorprendió. El cuerpo de su tío tercero pudo haber estado paralizado, pero su corazón no podía ser destrozado. Una vez que su cuerpo fuera restaurado, sin duda se convertiría en el mejor pilar de apoyo. ¿Una broma? El tío tercer puede no entender lo que quise decir, pero todo lo que dije es la verdad. Al mismo tiempo, esas palabras no eran una broma. Hun Xie estiró las manos, su rostro expresando inocencia. No quise decir que ellos son inútiles, ni quería insultarlos. Creo que cualquiera que pudiera regresar vivo del campo de batalla es un hombre de hierro, digno de respeto. En cuanto a su formación, cualquiera podría ver que están entrenando diligentemente con todo su corazón. Pero solo porque se entrenan diligentemente con todo su corazón, ¿serán capaces de ganar la guerra? Es muy normal. Para aquellos que se entrenan diligentemente con todo su corazón a morir en el momento en que entran en el campo de batalla. La razón por la que dije que simplemente están haciendo malos entrenamientos es porque su forma de entrenamiento es inapropiada. ¿Su forma de entrenamiento es inapropiada? A pesar de que el rostro de Hun Buyi conservaba una expresión de furia, había empezado a considerar esas palabras. Desde hace algún tiempo, este sobrino suyo ha estado actuando muy diferente en comparación con el pasado. Cada palabra suya contendría ciertos significados. ¿Podría ser? Tomemos a estos dos guardias peleando como un ejemplo. Tío tercero, de su observación, ¿cree usted que estos dos están jugando un juego o luchando entre sí? Cada ataque se hace con cautela, sus caras llenas de sonrisas. Jeje, ¿todavía se puede llamar entrenamiento? Incluso la formación básica no puede ser tan infantil, simplemente se divierten en parejas. ¿No es esto un estilo pero no esencia? Hun Xie señaló con sus manos, miremos allí, esos hombres están levantando troncos hasta el punto donde están empapados en sudor antes de ponerlo abajo. Parece ser bastante difícil, ¿verdad? Pero de hecho, no vale un pedo. Ni siquiera han alcanzado el límite de sus cuerpos. Sin embargo, estos hombres poseen una enorme cantidad de fuerza, dejaron de levantarlo una vez que comenzaron a transpirar por todas partes a pesar de que todavía tienen mucha energía de sobra. En otras palabras, incluso si siguieran entrenando así durante 10 años, su fuerza no progresará de ninguna manera. El único efecto es que serán más proficientes con ciertas acciones. Al hacerlo, su potencial adormecido se pierde, ¿no es ese un entrenamiento inútil? Para estas personas, podrán sobrevivir en el campo de batalla gracias a su buena suerte. En cuanto a ser etiquetado como un guerrero o un héroe, es cosa de un accidente afortunado. Hun Xie sin corazón miraba a esos hombres. Los hombres de este nivel pueden en el mejor de los casos ser asignados a vigilar la casa. No se les puede confiar mayores formas de responsabilidad. Tío tercero, después de escuchar todo esto, ¿todavía crees que los estoy insultando? Las palabras de Hun Xie solo pueden describirse como terriblemente bruscas, sin embargo, Hun Buyi no se enojó. En cambio, se sumergió en sus pensamientos. Hun Xie dio varios hei riendo, si el abuelo realmente había pensado en depender de estas personas para preservar la familia Hun, entonces temo que esta familia ya habría sido destruida cientos y miles de veces. Como tal, concluyo que el abuelo debe tener otro grupo de élites. ¿Estas élites son los verdaderos pilares de la fuerza de la familia Hun? A pesar de que nunca los he visto ni he obtenido ninguna confirmación, estoy seguro de que existen. En cuanto a estas personas, están aquí simplemente para servir como un frente. Tío tercero, posiblemente no estás tratando de decirme que tienes una evaluación tan alta hacia esos hombres que solo pueden servir de frente, ¿verdad?
En este momento, Hun Buyi estaba mirando a Hun Xie con una extraña expresión. Después de mucho tiempo, él dijo, si el entrenamiento de estos hombres fueran entregados a usted, ¿qué puedo esperar? ¿Qué clase de fuerza increíble pueden obtener si los entrenas? ¿Entregarme su entrenamiento? No tengo ese tipo de tiempo libre. Hun Xie rizó sus labios, oliendo su olor sudoroso todos los días, acabaré oliéndolos hasta la muerte. El olor de los soldados no iguala el olor del sudor. El espíritu militar tampoco es un producto de sudor ni de gritos, es el producto de matar en el campo de batalla. Llévame allá. Hun Buyi dio un hang, su rostro cincelado mirando contemplativo pero firme. Hun Maxi, muéstrame tus verdaderas habilidades. Capítulo 28, ¿no eres basura? Cuando ambos llegaron al lado del campo de entrenamiento, Hun Buyi tosió y gritó, todas las unidades militares reúnanse. Alinéense frente a mí, en realidad dio una orden militar. Han pasado 10 años desde que Hun Buyi emitió una orden militar. Sin embargo, estas palabras que vinieron de la boca de Hun Buyi produjeron una fuerza decisiva fusionada con el aura asesina detrás de él. De pronto se llenaron de esperanza de que este gran general volviera a recuperar su vigor heroico. Este era un gran general capaz de otorgar y arrebatar la vida a otros. Todos los que escucharon la orden militar tenían el mismo sentimiento dentro de ellos. Si no se dirigieran al lugar designado tan pronto como fuera posible, entonces la consecuencia sería que las cabezas rodaran. No había tiempo de sobra. En solo un momento, 300 guardias de la casa se mantuvieron ordenados ante los dos. Observando sus ásperas caras llenas de sudor, Hun Buyi asintió con satisfacción. Alzando la mano, señaló a Hun Xie y dijo, a partir de este momento, el tercer joven maestro será el único responsable de su entrenamiento. No importa cuáles sean sus órdenes, ustedes deben de obedecer incondicionalmente. ¿Entendido? Después de decir esas palabras, estalló un alboroto. Nadie respondió ni siquiera después de mucho tiempo. Una expresión furiosa llenó la cara de Hun Buyi, pero no dijo nada, solo miró a Hun Xie. Como había dicho antes, Hun Xie era ahora el oficial de mayor rango aquí. En otras palabras, en el momento en que esas palabras salieron de su boca fue el momento en que a Hun Xie se le dio esta posición. No importa lo que estas personas hagan al final, todo será responsabilidad de Hun Xie. Hun Buyi tampoco interferiría en cómo Hun Xie ejercería su autoridad como el oficial más alto. Si este sobrino suyo ni siquiera podía pasar este obstáculo, entonces significaría que él solo se jactó de los últimos días. También debería cortar cualquier esperanza que pueda tener. Hun Xie rió amargamente en su corazón. Avanzando, comenzó, antes, tío tercero y yo estábamos observando su proceso de entrenamiento. El tío tercero me preguntó qué pensaba de su entrenamiento. ¿Era comparable a las élites? ¿Era varonil? Jeje. La voz de Hun Xie no era en absoluto fuerte, sin embargo, sus palabras habían atraído la atención de los 300 hombres. Todos y cada uno de ellos miró a Hun Xie con ojos brillantes. ¿Qué clase de evaluación tendrían a los ojos de este inútil joven maestro? Yo respondí, todos ustedes son un montón de basura. Solo saben cómo comer y desperdiciar provisiones de comida, un montón de basura gorrones esperando la llamada de la muerte. Si una guerra fuera a estallar repentinamente ahora y ustedes fueron enviados, entonces todos y cada uno de ustedes morirá casi inmediatamente. De eso no tengo ninguna duda. 300 guerreros repentinamente inhalaron profundamente, los ojos hirviendo de furia miraron fijamente a Hun Xie, sus rostros se tronaron rojos. Humillación. Humillación total. Uno de los guerreros se adelantó y preguntó, su cara parecía como si estuviera a punto de lanzar llamas. Tercer joven maestro, ¿qué quiere decir con eso? Podemos ser los guardias de la casa de la familia Hun, pero todos nosotros somos soldados que han sobrevivido a 100 batallas. Incluso si es el maestro, no debería insultarnos así. ¿Insultarte? No, no, los que verdaderamente se insultan no son nada más que ustedes. ¿Hay alguna necesidad de que te insulte aún más? ¿Tienes incluso las calificaciones para que yo te insulte?
Hun Xie sonrió, sacó su dedo índice y lo agitó ligeramente. ¿Te sientes resentido? ¿Sientes el deseo de golpearme? Muy bien, te daré una oportunidad. Mientras puedas refutar mis argumentos, entonces te permitiré que me pegues. Tío Tercero no interferirá, esta es también mi primera orden, otro alboroto estalló. Hun Xie continuó con una voz fría. Permítanme preguntarles a todos ustedes que afirmaron haber sobrevivido a 100 batallas, ¿no hubo un puñado entre aquellos que entraron en el ejército al mismo tiempo que ustedes que terminaron siendo promovidos a generales, sargentos? Yue Mem, convirtiéndose en oficiales militares y ya no son soldados normales. Sus posiciones son mucho más altas que las suyas. Seguramente, no negarán esto, ¿verdad? El guerrero lo miró sin comprender antes de asentir con vacilación. ¿Cómo se puede considerar esto un argumento? En el campo de la guerra, sin duda habrá un buen número de soldados que terminan convirtiéndose en más calificados o ser promovidos. Muchos de sus compañeros soldados habían sido promovidos debido a sus contribuciones en la guerra, subiendo las filas paso a paso. Esto era normal, ¿por qué el joven maestro hablaba de esto? ¿Pero por qué no se convirtieron en generales? Fue porque eran incapaces. Así, si fueran comparados con esas personas, todos ustedes sufrirían la eliminación una vez más. Hun Xie siguió sin corazón mientras los miraba. Luego, quiero que consideren a los que sirvieron al mismo tiempo que ustedes. Creo que muchos respecto al cultivo de Shenqi no eran tan buenos como el de ustedes, tal vez algunos puedan ser un poco más fuertes, pero la mayoría solo estaban alrededor de la misma etapa que la suya. Estoy en lo correcto, eso es correcto. ¿Por qué no nos convertimos en generales? Todos los que fueron golpeados por esas palabras se sentían mareados y confundidos. Incapaces de recuperarse, solo podían asentir involuntariamente con la cabeza mientras escuchaban. También hubo quienes se susurraron a sí mismos, aquellos que lograron convertirse en generales fueron simplemente aquellos que lograron captar la oportunidad de hacerlo. En otras palabras, su suerte era simplemente buena. Además, esta siguiente declaración de los suyos es simplemente absurda. Si esas personas no tenían suficiente fuerza, ¿por qué se les permitirá servir en el ejército? Si su fuerza superara con creces la nuestra, ¿se les asignaría a convertirse en soldados normales como nosotros? Sin embargo, muchos de ellos lograron romper el cuello de botella del 9º nivel de Shenqi durante su tenencia militar y en medio de la batalla, convirtiéndose en verdaderos expertos. Después de la guerra, muchas familias estaban tratando de emplearlos. Esto también es un hecho, ¿no? Este asunto fue, naturalmente, una ocurrencia común, haciendo que todos asienten de nuevo con la cabeza. Sin embargo, ya no eran tan fuertes como antes. Algunos de ellos incluso exhibieron un destello de vergüenza en sus ojos. Cada nivel de Shenqi es un cuello de botella, cuanto más alto es el nivel, la dificultad de romper se vuelve mucho más difícil. Los niveles octavo y séptimo pueden tener solo un nivel de diferencia, pero la diferencia es casi tan grande como la diferencia entre el cielo y la tierra. Hubo mucha gente que logró alcanzar el octavo nivel de cultivo de Shenqi, pero terminaron estancados para siempre, nunca fueron capaces de entrar al 9º nivel durante toda su vida. No había ni siquiera necesidad de mencionar sobre subir al más alto nivel, el nivel plata. 9º y más abajo son solo hormigas. Esta frase no fue hecha como una broma. Avanzaron, pero ustedes no lo hicieron. Por lo tanto, en comparación con esos hombres, todos han sido eliminados de nuevo. ¿Alguno de ustedes está en desacuerdo? Hun Xie los miró con desdén. El campo de entrenamiento se hizo silencioso e inmóvil, todo el mundo se había quedado sin palabras. Después de que la guerra terminó, muchos soldados querían dejar el ejército, pero a algunos les ofrecieron puestos de trabajo de algunas organizaciones secretas del reino u otras fuerzas militares privadas. Algunos fueron incluso transferidos a diferentes unidades militares. Este es otro hecho, ¿no? Hun Xie sonrió al preguntar. Este tipo de acontecimiento fue aún más común. Todos en el campo permanecieron en silencio, las expresiones de deshonra y vergüenza en sus rostros se hicieron aún más extremas. Ninguno de ustedes estaba entre estas personas que fueron trasladadas.
Esta es la tercera vez que todos ustedes sufrieron la eliminación. Hun Xie continuó atacándolos. Después de eso, ustedes vinieron a nuestra familia Hun. ¿Quién recuerda todavía el número original de personas que vinieron aquí? Reportando al joven maestro, el número original era de 500 hombres. Aunque el guerrero había entendido la intención de Hun Xie, él todavía respondió, su cara se tornó roja. Correcto. En otras palabras, ahora hay 200 hombres menos. ¿Dónde, entonces, fueron estos 200 hombres? Hun Xie paero por 2 respiraciones. Estoy seguro de que no fueron forzados a salir, ni fueron asesinados. Fueron seleccionados para llevar una mayor responsabilidad. Pero, ¿por qué no fueron seleccionados? Fue porque no son tan capaces como ellos. Claramente, todos ustedes han sufrido otra ronda de eliminación. Algunos de los guardias de la casa respiraron pesadamente, otros tenían los ojos enrojecidos, pero ninguno de ellos pronunció una palabra. Ahora dime, después de haber sido eliminado una y otra vez, pregúntale a tu propio corazón, ¿no eres basura? Hun Xie preguntó mientras volvía la cabeza, colocando sus oídos ante ellos. Capítulo 29. Provocación extrema. No hubo respuesta. Los guardias de la casa quedaron sin aliento, sus rostros enrojecidos, como si estuvieran todos sofocados. Un increíble grado de humillación penetró profundamente en sus corazones, haciéndolos sentir completamente avergonzados. ¿Por qué? Si otros pueden hacerlo, ¿por qué nosotros no? Otros pueden pasar al siguiente nivel, pero por otro lado, ¿nosotros, no podemos? Aquellos camaradas habían peleado una vez a nuestro lado, pero ahora están ocupando posiciones de autoridad, mirando hacia abajo a otros desde sus elevadas posiciones. ¿Por qué es que somos incapaces de mirar hacia abajo a otros como ellos ahora? Algunos de ustedes pueden decir, aquellos que lograron convertirse en generales a través de sus contribuciones son solo aquellas personas con buena suerte. En cuanto a los que lograron avanzar más en términos de cultivación de Shen Qi, sus talentos son simplemente más altos en comparación con todos ustedes. Otros no los seleccionaron porque no pueden reconocer su potencial. Diré solo esto, esos no son más que insignificantes quejas. ¿Suerte? ¿Por qué no se aferraron a esa suerte? Aquellos de ustedes que piensan que han nacido con malos talentos son los que admiten ser una basura de nacimiento. Los que se quejan de que otros no pueden reconocer su talento, digo que es una excusa estúpida. Si usted fuera el empleador, ¿elegiría una basura o una persona útil? Todos se quedaron en silencio, cada uno de ellos respirando pesadamente, con los ojos completamente rojos. La razón por la que estoy hablando de todo esto no es porque quería empujarlos a sus viejas cicatrices. Es porque ustedes están viviendo una vida demasiado cómoda, lo que lleva a una pérdida de valor. Como dice el refrán, ser conscientes de la vergüenza y avanzar con valentía. No es miedo de estar mal. Lo que da miedo, es que todos ustedes aún no están conscientes de que están equivocados, mostrando satisfacción en sus logros, siendo orgullosos de su propio ser. Esto es simplemente imperdonable. Aquellos de ustedes aquí nunca han considerado este asunto antes. Si alguno de ustedes hubiese considerado lo que yo he dicho, no estarían aquí. Existen muchos tipos de motivación para nosotros los humanos. Sin embargo, la humillación sigue siendo la más importante de todas. Dime, ¿quieres continuar tu existencia como basura? ¿Quieres seguir siendo un inútil gorrón esperando la llamada de la muerte mientras vigila el patio? ¿Quieres seguir siendo humillado y pisoteado por otros? ¿Quieres seguir siendo sermoneado por mí hasta el punto de que ninguno de ustedes pueda levantar la cabeza otra vez? NT, gorrón, aprovechado, que vive y se divierte a costa ajena. Antes de que Hun Xie pudiera continuar, una fuerte voz sonó ante él, no. Al principio, los gritos estaban desordenados, pero más tarde, el grito retumbó hasta el punto en que podía derribar montañas e invertir los mares. Todos en la cercanía tenían sus emociones incitadas mientras gritaban incontrolablemente. Sus gritos retumbaban en voz alta como si estuvieran a punto de romper sus propias gargantas, su sangre había subido hacia sus cabezas. Excelente. Esto demuestra que todavía hay esperanza para ustedes. Ustedes no están más allá de la salvación.
Hun Xie avanzó 2 pasos y de repente inclinó la cabeza. ¿Alguno de ustedes tiene este tipo de pensamientos? Hun Xie se detuvo y esperó un momento antes de continuar. Incluso si somos basura, somos aún más fuertes que ustedes, que no son más que inútiles libertinos gorrones, que no pueden ser nada. ¿Estoy en lo correcto? Es por eso que aunque están obligados por la orden de mi tío tercero a obedecerme, todos ustedes sienten solo desprecio por mí. ¿Tengo razón otra vez? Muchos de ellos levantaron la cabeza. A pesar de que ninguno de ellos se atrevió a decir una palabra, sus expresiones demostraron que sus corazones se habían sentido así. Desafortunadamente para ustedes, su proceso de pensamiento es un error. Además, es un error excepcionalmente grande. Hun Xie extendió sus manos. Yo soy un libertino, mientras que todos ustedes son sobrevivientes de 100 batallas, hombres de sangre de hierro. Pero yo les diré esto, ninguno de ustedes tiene más valor que yo. ¿Por qué no valen más que yo? La respuesta es simple, es porque tengo un buen abuelo, es porque tengo un buen tío, es porque tengo un buen padre y también porque tengo 2 buenos hermanos. Son ellos los que sacrificaron todo para que nuestra familia Hun pueda estar donde está hoy. Estas son todas las cosas que ustedes no tienen. Incluso si yo, Jun Maxi, soy nada más que un descarado libertino, incluso si matara inocentes, habrá alguien que me ayude a resolver el problema, habrá alguien que me ayude a tener éxito en la vida. Esto es otra cosa que ninguno de ustedes tiene. Ese es también el porqué, ninguno de ustedes tiene más valor que yo. Las leyes del cielo tienen su propio equilibrio, primero se debe sacrificar algo antes de que pueda obtener algo más. Incluso un libertino debe pagar un precio por ser un libertino. Por otra parte, este precio no es de ninguna manera pequeño. Entre la población normal, no hay tal cosa como un libertino. Esto es porque no pueden cumplir las condiciones necesarias, sus padres no pagaron el precio para que lo hicieran. Por eso ninguno de ellos puede ser insultado como un libertinos. Y es por eso que jamás serán llamados libertinos. No hay necesidad de que veamos a los demás. El mejor ejemplo está justo enfrente de ustedes. Mi abuelo, Hun Chan Tien, fue un plebeyo desde el nacimiento. Entró en el ejército y fue bautizado por la sangre de 100 batallas, forjando la familia Hun de hoy. Pensaron que mi abuelo era mucho más fuerte que todos cuando empezó. La historia del ascenso de Hun Chan Tien a la prominencia era básicamente una leyenda dentro del reino Tianxiang. Naturalmente, estos hombres sabían de su historia de vida mejor que nadie. Al oír esas palabras, sus ojos emitieron una chispa ardiente. Algunos de ellos empezaron a temblar por todas partes, sus corazones se agitaron hasta el cenit. ¿Podríamos también tener eso alguna vez? Es suficiente. Habiendo dicho tanto, creo que todos ustedes entienden lo que estoy tratando de decir. Todos ustedes tienen suficiente suerte, suficiente para sobrevivir a la guerra, ganando suficientes contribuciones para vivir este tipo de vida pacífica hasta el punto de tratar el entrenamiento como un juego. Sin embargo, el precio que han pagado es suficiente solo para pasar los días como estos. Ni más, ni menos. Hun Xie de repente dejó de pasearse y se volteó hacia ellos, indicando cada palabra con énfasis. Solo tengo que preguntarles esto, ¿tienen hambre de romper este estado actual y convertirse en expertos de primer clase? ¿Tienen hambre de superar a los que han logrado más que ustedes? ¿Tienen hambre de llevar una mayor y más importante responsabilidad en lugar de ser solo un perro guardián residencial? Y Hun Xie esbozó una peculiar sonrisa. ¿Quieren que sus hijos y nietos sean capaces de hacer lo que hago? Poder convertirse en libertinos despreocupados que nadie puede intimidar. ¿Alguna vez consideraron que si tuvieran éxito un día, entonces mientras sus hijos nazcan, sus éxitos se convertirían en una forma inimaginablemente poderosa de ayuda para ellos? ¿Alguna vez han considerado que esto les permitiría subir a la cima con mucho menos esfuerzo de lo necesario? Incluso pueden convertirse en una gran familia como la de nuestra familia Hun, la familia Li o la familia Dugu. El destino de su hijo y nieto pueden ser transformados por sus propios esfuerzos. El brillante futuro que Hun Xie había pintado hizo que todos respiraran pesadamente en excitación, sus puños estaban apretados firmemente, las venas verdes pulsaban incontrolablemente,
Sus ojos se ponían inyectados de sangre. En medio del silencio, Hun Xie de repente rugió. ¿Lo quieren? ¿Sí o no? Sí, 300 hombres gritaron en voz alta al unísono. Sus gritos sacudían los cielos. 300 voces estallaron hacia afuera desde el fondo de sus corazones al mismo tiempo. En este momento, parecía que el cielo y la tierra temblaron un poco. Ya que lo quieren, entonces escuchen mis órdenes. Bajo mi régimen de entrenamiento, a nadie se le permite quejarse. Los conduciré de una manera que permitirá que sus sacrificios les traigan la mayor recompensa posible. Hun Xie los miró fríamente. Sin embargo, todo el mundo debe tener en cuenta este importante hecho. Bajo mi régimen de entrenamiento, existe la posibilidad de que algunos de ustedes mueran. Algunos de ustedes pueden incluso terminar siendo discapacitados. Este es el precio que ustedes puede que tengan pagar, así que les daré la oportunidad de reconsiderar. Después de pensarlo cuidadosamente, aquellos de ustedes que todavía están dispuestos a aceptar mi régimen de entrenamiento, dar un paso adelante. Los que tienen miedo no se mueven de su posición original. Les advertiré nuevamente, con la excepción de morir, nadie está autorizado a dejar antes de que mi entrenamiento termine. Por eso todos ustedes deben hacer esta elección aquí y ahora. Contaré hasta 3. Antes de contar hasta 3, deben tomar su decisión, gritó Hun Xie en voz alta. 1. Antes de pronunciar las palabras 2 y 3, los 300 hombres, con una severa expresión de guerreros marchando valientemente hasta su muerte, dieron un gran paso adelante de manera ordenada. Este paso de ellos fue hecho con tal fuerza, que la tierra en el suelo tembló y el polvo fue levantado, incluso el suelo debajo de ellos parecía haberse sacudido por sus acciones. Hun Buyi, que estaba observando a su lado, miró hacia adelante con los ojos llenos de aprobación y respeto. Hun Xie había levantado su moral usando tácticas provocativas. En este momento, ninguno de ellos levantaba una ceja, aunque se les ordenara marchar a su muerte. Hun Xie había estimulado su moral hasta el límite. La naturaleza sanguinaria de estos veteranos de guerra había sido sacada al extremo. Hun Buyi era un general que siempre había sido el que agitaba los corazones de los soldados. Sin embargo, escuchando estas palabras, él también sintió su sangre hirviendo, su aliento se hizo más profundo. En este mismo momento, sentía como si estuviera mirando un campo de batalla ardiente, humo acre llenando el aire, cadáveres que se amontonan como altas montañas, sangre fluyendo por todas partes como un mar de sangre. Un grito prolongado y desolado surgió de dentro del alma, aparentemente llevando en su interior una enorme y magnífica imagen. Produjo la imagen de 1000 soldados, marchando indiferentemente a sus sangrientas muertes, sus corazones ardiendo de su sangre exaltada. Cargando a través de 100 batallas sin remordimientos. Enfrentando la vida y la muerte sin remordimientos. La chispa de la sed de sangre. En este punto en el tiempo, Hun Buyi y los 300 hombres todos exudaban la misma chispa de sed de sangre de sus ojos. En este momento, los 300 hombres compartieron el mismo pensamiento. Para librarse de esta humillación, ¿por qué no desafiarían la muerte? Ni siquiera Hun Xie podría haber imaginado que esta acción suya, obligada por Hun Buyi a asumir la responsabilidad de entrenar a estos hombres, le daría lugar a crear un equipo invencible capaz de sacudir al mundo. Este equipo golpearía el miedo en el corazón de los enemigos, paralizando su valor y obligándolos a retirarse sin luchar, un imparable equipo divino. Este escuadrón fue nombrado, Devoradores de Almas Asaltando el Cielo. El primer equipo de guerreros del monarca malvado de otro mundo que se volverá invencible en todo el mundo había nacido hoy. Un imparable equipo divino nació de una humillación absoluta. ¿Qué clase de brillantez mostrará este equipo al mundo? Capítulo 30, Severo. Ya que todos están dispuestos, ahora voy a anunciar las reglas de mi entrenamiento, Hun Xie dijo fríamente. Diré esto solo una vez, cualquiera que viole las reglas será asesinado sin excepción. Aquí no hay ninguna segunda oportunidad. En mi entrenamiento, no hay castigo corporal. La palabra arrepentimiento no existe. Solo hay victoria, o muerte. Estos dos son los únicos caminos disponibles para ustedes.
Desde este momento hasta el final de su entrenamiento, yo soy su máxima autoridad. Durante este periodo de tiempo, solo se les permite escuchar mis órdenes. No se le permite escuchar a ninguna otra persona. Recuerden bien, incluso si es mi tío tercero o incluso mi abuelo, incluso a ellos no se les permite interferir. Cualquiera que se atreva a violar esta orden, decapitación. Todo el mundo debe llegar a tiempo para el entrenamiento. Cualquier persona que se atreva a llegar tarde, decapitación. Cualquiera que se atreva a expresar su descontento, decapitación. Cualquiera que se atreve a desobedecer mi orden, decapitación. 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 Una serie de gritos de decapitación resonaron en voz alta, su aura asesina ascendiendo a los cielos. En correspondencia a estos gritos de decapitación, los ojos de Hun Xie exudaron un aura imponente llena con intento asesino. 300 guerreros miraban hacia adelante, sus cuerpos estaban rectos, sus músculos tensos, el miedo evidente dentro de ellos. Incluso Hun Buyi, que estaba sentado en la silla de ruedas, había sido inconscientemente afectado. Su sangre hervía, la parte superior de su cuerpo se enderezó. Se sentía como si hubiera regresado a tiempo para cuando empezó, escuchando el sermoneo de su padre. Mirando fijamente los ojos de Hun Xie en ese preciso instante produjo una expresión celosa en su rostro. La violenta aura de un soldado de hierro, que se había perdido, volvía a sumergirse en él. Las provocativas palabras de Hun Xie habían transformado a estos guardias de la casa. Estos hombres de sangre de hierro habían vuelto a ponerse la identidad de un soldado sin miedo, su aura de batalla imponente había subido a su pico. Hun Buyi ya podía imaginar qué tipo de efecto podría lograr esta provocación en una batalla real. Todos los que oyeron esas palabras sonreían, exudando esa forma de intrépida heroicidad mientras se cargaban hacia la muerte. La vida y la muerte ya no importaban, ni resentimiento, ni arrepentimiento. Con tal tipo de liderazgo, ¿cómo se puede perder? Al otro lado del campo de entrenamiento, el abuelo Hun estaba de pie entre las sombras. Su rostro se tornó rojo mientras su actitud calmada perdía terreno contra su sangre hirviente. Sus ojos miraban ampliamente a Hun Xie, sus manos y barba temblaban, mostrando lo emocionado que estaba su corazón. ¿Este es realmente mi nieto desobediente? ¿Estas palabras salieron realmente de su boca? ¡Qué magnífica aura de ambición! ¡Qué espíritu tan imponente! ¿Qué? El abuelo Hun se dejó llevar y empezó a frotarse los ojos. Se frotó hasta las lágrimas. Después de que logró calmar los sentimientos de emoción, Hun Chan-tien se volteó. Su cuerpo originalmente encorvado de repente se volvió recto, sus ojos brillaban parecidos a los relámpagos, y su cuerpo brillaba con una forma de orgullo y confianza en sí mismo. El mayordomo, el viejo Pan repentinamente sintió que el gran general que una vez se convirtió en una figura invencible en todo el mundo había regresado. Después de que la familia Hun sufrió innumerables batallas trágicas y sangrientas, el viejo Pan no había visto este heroico lado de Hun Chan-tien durante incontables años. Pero ahora, finalmente ha resurgido. En efecto, la actuación de Hun Xie le había dado a este anciano una gran sorpresa y esperanza. Le había permitido a Hun Chan-tien creer que su familia Hun aún tenía esperanza. Además, esta era una gran y radiante esperanza. Este nieto podría en realidad ser capaz de dejar que la familia Hun recupere su gloria. Mal. No es un podría, sino una certeza. ¿Los cielos mismo están bendiciendo a la familia Hun? Transmita mis órdenes. A partir de este momento, cualquier cosa perteneciente al joven maestro, ya sean sus palabras o acciones, se convertirá en el secreto número 1 de nuestra familia Hun y este es un comando verbal de primer grado. Cualquiera que se atreva a violar mi orden será asesinado sin excepción. Además, aquellos que violen mi orden se enfrentarán a los 9 exterminios familiares. Limpia a los espías enviados por las otras familias que estábamos vigilando. En cuanto a los enviados por la corte real, encuentre una excusa para transferirlos. Después, movilice a todos nuestros agentes de la sombra. Deben observar cuidadosamente los movimientos internos y externos de la residencia Hun y alguien que se encuentre transmitiendo mensajes hacia el exterior debe ser asesinado sin excepción.
Aprovecharemos esta oportunidad para limpiar la casa, pondremos todos los esfuerzos posibles para que nada se nos escape. El tono de Hun Chan-tien llevaba consigo la imagen de un tirano inflexible, un tirano decidido sin tolerancia alguna para cualquier duda. En este momento, Viejo Pan podía sentir una fuerte aura asesina escapando de él. A través de esto, pudo decir lo importante que era este asunto para Hun Chan-tien. Si alguien fuese a filtrar algo, entonces Hun Chan-tien comenzaría seriamente un baño de sangre. Hun Chan-tien no sabía por qué su propio nieto ocultaba sus propias capacidades hasta tal punto. Sin embargo, ya que lo hizo mucho, entonces ciertamente habría una razón, debe haber un plan. La conducta de Hun Xie le había sorprendido de verdad, una sorpresa inesperadamente agradable. Sin embargo, en su opinión, este nieto suyo había hecho un movimiento algo imprudente. Si la noticia de este asunto se extendiera, entonces un gran número de ojos serían puestos en Hun Xie. El abuelo Hun no tenía ningún deseo de averiguar si estas personas tenían buenas intenciones o malas intenciones. Así, este anciano sabio decidió que lo primero que debía hacer por su nieto era ayudarle a limpiar su trasero. Él emitió una orden verbal de primer grado. Quien desobedeciera enfrentará el exterminio de 9 parientes. En realidad, no había tal cosa como ocultación de habilidades. Hun Maxi ya no era Hun Maxi, sino Hun Xie. Él era el rey de asesinos de un mundo diferente, el monarca malvado. Mientras tanto, los gritos de Hun Xie seguían resonando desde los campos de entrenamiento. Ahora, escuchen mis órdenes. Ahora tienen 10 respiraciones de tiempo para prepararse, quiero que los 300 de ustedes formen 2 equipos. Si ustedes no pueden completar esta tarea a tiempo, todos ustedes van a correr alrededor del campo de entrenamiento por 100 vueltas. Empiecen. Una vez que se pronunció la sentencia, la formación se convirtió en un caótico lío a medida que los hombres se movían dentro y fuera, entrelazándose entre sí. En poco tiempo ya se habían dividido en 2 grupos, cada uno de 150 hombres. Bueno. 150 hombres formarán una compañía, y luego la dividirán en 5 pelotones, cada pelotón tendrá 30 hombres. A continuación, dividan el pelotón en 3 pelotones con 10 hombres cada uno. Ahora les daré la mitad del tiempo de un palo de incienso, no me importa cómo decidan, pero deben elegir al líder para cada compañía, pelotones y escuadrones. Recuerden. Esta elección es la que ustedes hicieron. Como tal, tendrán que obedecer las órdenes de su líder. Si alguien intenta desobedecer órdenes y mostrar falta de respeto, entonces será castigado según los protocolos militares, decapitación. Después de decir eso, Hun Xie ignoró sus discusiones y se volvió para enfrentarse a Hun Buyi. Hun Buyi lo miró en silencio, y de repente sonrió. Sus ojos exhibieron una pesada sensación de sorpresa. Maxi, tu actuación de hoy realmente ha sorprendido a tu tío tercer. Hun Xie rozó su nariz mientras se reía. ¿Cuáles son tus pensamientos, tío? Hun Xie no especificó su pregunta, pero Hun Buyi entendió lo que quería decir. Originalmente, yo tenía la intención de encontrar fallos en usted. Sin embargo, realmente no podía encontrar ninguna falla que señalar. Si las fuerzas militares de nuestro reino pueden someterse a este tipo de entrenamiento, ¿cómo no pueden barrer sin oposición en todo el mundo? Barrer sin oposición en todo el mundo. Una línea oscura apareció en la frente de Hun Xie. Tío tercero está exagerando. Es solo que mi concepto inicial es diferente al tuyo. La razón por la que entrenas a tus soldados es por el bien del reino Tianxiang, sin embargo, la razón por la que entreno a estos soldados es por el bien de nuestra familia Hun. Los estoy entrenando para asegurar la seguridad de nuestra familia. Al tomar esto en consideración, se puede ver una diferencia crítica. ¿Por el bien del reino? ¿Por el bien de nuestra familia Hun? Hun Buyi era originalmente un gran general que era muy leal al reino. Pero, después de haber sufrido tal tragedia y forzado a permanecer ocioso en su casa durante 10 años, este pensamiento se había desvanecido lentamente. Podía ver que la familia Hun había prestado un gran número de servicios meritorios al país después de sufrir innumerables dificultades. Sin embargo, sus hermanos y sus sobrinos murieron en la batalla.
En cuanto a sí mismo, fue paralizado de por vida. Si esto hubiera sucedido en el campo de batalla y sus enemigos abiertamente los derrotaran, entonces Jun Buji no tendría ninguna queja. Pero todo lo que les había pasado les ocurrió bajo circunstancias sospechosas, y sin embargo el reino permaneció indiferente. Su padre, Jun Chang-tien, había intentado constantemente investigar este asunto. Varias veces había logrado encontrar algunas pistas sobre el asunto, pero de repente se le cortó cualquier información adicional. No había manera de que estas ocurrencias no fueran causadas por alguien. Una vez más, el reino siguió siendo apático a estas ocurrencias, causándole a Jun Buji desprenderse. Si esto fuese hace 10 años, si este fuese el Jun Buji de sangre caliente aquella época, oyendo a alguien decir que entrenar a los soldados era por el bien de su propia familia en lugar de por el bien del reino, habría saltado a coger al culpable, acusándolo de ser un criminal, un traidor al reino. Pero, el Jun Buji de hoy ya no tiene ese tipo de perspectiva. En su lugar, estaba completamente perdido. ¿Valió la pena? ¿Realmente valió la pena? Nuestra familia Jun es un gran pilar en el que muchos habían fijado su mirada, y actualmente se encuentra en una posición inestable. El reino, por otra parte, está lleno de corrientes subterráneas bulliciosas. Bajo estas circunstancias, nuestra familia Jun podría enfrentar una calamidad inesperable en cualquier momento. Si no fuera por esto, ¿hay algo realmente malo en ser un gorrón mediocre esperando la llamada de la muerte? Jun Xie suspiró. ¿Esta es la razón por la que finalmente decidió revelar su verdadero yo? Jun Buji miró en silencio a Jun Xie con ojos de halcón. ¿Está usted diciendo que si nuestra familia no se viera obligada a este tipo de apuros, entonces habría continuado jugando como un libertino? Me resulta difícil creer que alguien tan joven como usted pueda poseer este profundo nivel de conocimiento. Lo estás escuchando en Audionovelas o Ta Ku.